¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué decís? Hola, es jubilada. ¿cómo estás? Y Alicia es alumna de talleres, es docente, decíamos, jubilada. Y bueno, también ha pasado esta pandemia y se ha reencontrado con sus compañeros, que ya nos va a contar, ¿no? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué Bienvenida. tal? Gracias por la Y también invitación. tenemos Hola, de Marisa. invitada Griseida Rocha, psicóloga, que bueno, también está haciendo sus clases de mindfulness, que es el boom ahora para Sí. restaurarnos, restablecernos Sí, y la verdad que mantenernos sí. sanos. Muchísimas gracias por invitarnos y buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, Alicia, Sí. estuviste compartiendo parte del programa con nosotros detrás Sí. de cámara. Te vi varias veces que asentías con la cabeza de las cosas que nos fueron pasando. ¿Vos cómo viviste esta pandemia? Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, el 2020, alguien lo definió muy claro como el año que se detuvo el tiempo, ¿no? Y el grupo, digamos así, del adulto mayor fue el que más sintió, si bien como explicabas vos en todos los sectores tuvo sus falencias, esta pandemia también ocurrió en el adulto mayor, que fue el que se vio más afectado en la parte emocional y en la parte de contención, debido a que el primer grupo que aíslan y que se vio como más perjudicado fuimos los adultos mayores. Entonces, fue un año que, si se resume en palabras, fue un año de incertidumbre, de desasosiego. No sabíamos qué es lo que se veía. En lo personal, muchos adultos estaban solos, no tenían como los ejemplos que he estado escuchando. En mi caso personal, bueno, yo tengo a mi hijo que sí, él era el que realizaba las compras, donde después había que hacer todo ese protocolo de desinfección. Claro. Y a su vez el aislamiento. En la juventud se vivió de otra manera, porque de alguna manera se llevó a la virtualidad en lo que es educación. Sí. Tengo el hijo justamente que egresó como un profesorado, o sea, los jóvenes ocuparon el tiempo en su trabajo. Lo viví de acuerdo a lo que comentaba también Cristina en el caso anterior. Tengo una hija en Buenos Aires que trabaja en salud, en bioquímica. Entonces estábamos todos con tanto temor porque no sabíamos qué era esto. Susana dijo en un momento esperando la muerte. Yo creo que fue el sentimiento de angustia que teníamos los adultos mayores ante el panorama. Como decía Marisa, las noticias informativas que venían del exterior, y fue de mucho miedo, mucho pánico, porque a nosotros se nos interrumpieron actividades que realizábamos cotidianamente, como el encuentro con la familia, con los afectos, perdón, con los amigos. De igual manera, yo en lo personal hacía aquagym y asistía a CEPRAM, que era... Y a CEPRAM también virtual, porque estamos viendo imágenes de ustedes también. Pero en eso clases. ya, en mi caso personal, yo el 2020 empecé un curso de bordado que con el tiempo y el encierro se fue dejando de lado por el miedo, porque justamente prevaleció más este clima de depresión y de angustia. Ahí estamos viendo toda la gente, ¿no?, que se fue sumando al CEPRAM de manera después, virtual. en cambio, el 2021, ya a final del 2020, ya se visualiza un poco la esperanza, la herramienta de la esperanza a través de la vacunación. Porque también hay que ver que nosotros, las personas mayores, tuvimos que en esa época readaptarnos a los festejos, por ejemplo, lo que hablábamos recién. Todo empezarnos a acostumbrar a ver a nuestros seres queridos a través de una pantalla. Sí. No podíamos andar libremente. Justamente lo que decía Cristina también del sedentarismo, que nos llevó justamente a tener problemas de salud en muchos casos, porque ya nos encontrábamos totalmente privados de nuestra libertad. ¿Y qué pasó cuando te reencontraste con compañeros del CEPRAM? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero fue la virtualidad. 2021 ya fue distinto porque tuve la oportunidad de anotarme
Y bueno, era una fiesta. Los martes nos preparábamos para como que nos íbamos a encontrar personalmente. Entonces, era los días martes a las 6 de la tarde, era el encuentro esperado. Claro. Y veíamos personas que a través de la pantalla como que nos conocíamos de toda la vida, claro, y que porque estábamos viviendo en lo familiar, en lo personal, situaciones similares. Entonces, con ella misma también, que nos ayudó durante todo el año, nos dio la herramienta porque con ellas estamos cursando el curso de Mindfulness, y ella nos ayudó muchísimo para sobrellevar el aislamiento que se produjo también en el 2021. Claro, Griselda, fue difícil para los abuelos, los adultos mayores, todo este tiempo, toda esta etapa, y de a poquito le está costando mucho, como decía Susana también y vos, Alicia, Sí. esto de reencontrarse, de animarse a salir. ¿Cómo lo ves vos? Mira, a partir de las imágenes y de los relatos tanto de Susana como de Alicia, ¿no? El adulto mayor es una etapa de la vida en donde realmente la vulnerabilidad es mayor que en cualquier otro grupo etario, y realmente el poder acompañarnos a través de lo virtual fue realmente poder sostenernos desde los lugares íntimos de cada uno, porque entrábamos en la vida de cada uno. Y como decía Alicia, realmente nuestras clases era peinarnos, pintarnos, vestirnos, ponernos perfume, incluso. Aunque y nos era virtual. reíamos, aunque era virtual. Claro. Sí, sí, Y cada una con su cafecito, su mate. Y Qué realmente importante era- esto de lo psicológico. Sí. Claro, se justamente arreglaban vos, para la eso. clase sí, virtual. sí. Totalmente. Sos licenciada Porque- en psicología porque Sí. más allá de toda la cuestión orgánica que vivimos con el COVID-19, Totalmente. el golpe más duro era el psicológico, ¿no? De decir, bueno, Sí. la incertidumbre generaba tanto estrés, decir, bueno, este es el fin de mis días para el adulto mayor, me muero acá o voy a seguir viviendo, eso, toda una procesión por dentro, Totalmente. digamos, y en Sí. soledad para el adulto mayor que lo que nos estás contando nos parece una Para herramienta cualquier maravillosa persona, para la contención y- psicológica, sí, ¿no? para cualquier persona, y más aún para el adulto, estar encerrado más de 15 días sin una contención psicológica, sin una actividad física, ¿sí? Porque hay mucho sedentarismo, como estuvieron hablando las chicas, realmente ocasiona todos estos síntomas y estos signos que se han podido ver, y que gracias a estas tecnologías, para quienes no somos habituales ni estamos habituados a usarlas, fue realmente Claro. un aprendizaje, y las clases muchas veces eran psicoeducativas porque teníamos que decir, fíjate los 3 puntitos, apaguen el micrófono que está hablando, o hay ruidos afuera, chicas, Habrá guarden habido el blooper perro. también. O sea, todo. Los Como le pasó a perros. medio mundo. Sí, sí, sí. No, Pero- qué importante esto que dice Diego, porque yo no sé si recordás, nosotros que estamos empapados de noticieros, cuando la gente joven salió en Buenos Aires, en Palermo, a caminar porque ya no daba más, y hasta a mí me pasa, yo digo, a mí me agarraba el síndrome del tigre enjaulado, porque digo, esto de estar encerrado, ¿viste? Cuando sos muy activo, querés saltarte por la ventana más o Exactamente. menos, Sí. así que me imagino también para el adulto mayor con los agravantes que estás Y contando. sobre todo que hay muchos adultos mayores que han tenido que pasar esta pandemia solos. Claro. Porque Sí. no es lo mismo compartir el día a día, que para los adultos tenemos nuestro trabajo, nuestras familias, la casa, el trabajo. Para el adulto mayor, la parte que más se sintió vulnerada es la parte social o la parte recreativa. Y Eso de no afectiva, poder ¿no? salir. Entonces, el poder sostenernos desde estos espacios creo que ha sido mágico, y sin ser un espacio terapéutico, ha sido terapéutico y sanador, porque nos hemos acompañado. Realmente era como esperar Claro. ese Qué lindo día. lo que nos cuentan, chicas, y realmente lo de las imágenes que vamos viendo en pantalla mientras ustedes hablan, como te dije, Diego, es como un respiro, ¿no? Porque Obvio, el antes, Yo que no es sé. lo virtual, y el después cuando se hace encontraron. ¿Siguen 25, haciendo 30? virtual, dual, las dos cosas? Mira, empezamos la clase la semana pasada y había algunas alumnas que o por distancia Claro. o por imposibilidad pidieron la posibilidad de hacer clases mixtas. Sí. Así que bueno, lo estamos probando y tenemos algunas alumnas que siguen desde su casa las clases, y somos un montón que estamos ahí, y que realmente yo le decía a Alicia cuando nos encontramos el jueves pasado, fue como abrazarnos, así como Susana y David,
de reconocernos más allá del barbijo. Exacto. Eran las miradas, eran la voz, era poder olernos, porque es como conocernos a través de la pantalla, pero bueno, el vernos y el poder, el contacto físico, realmente no suple lo virtual, ¿no? Claro. El CEPRAM tiene 15 talleres o más de 15 talleres, Sí, un montón. y es un ejemplo de los tantos lugares donde Ay, sí, los sí. abuelos pueden recurrir. Está el hogar Arturo Ilia de la municipalidad, Sí, hay muchos, bueno, sí. los CENMA, que son CPC para institutos, también, los hay muchos, CPC. sí. Así, bueno, fueron lugares de contención para todos los abuelos. Muchísimas gracias Bien. por haber venido, Alicia. Gracias, Griselda. A ustedes. La verdad, Gracias. muy lindo lo que han contado. Y como decía Marisa, es un respiro en medio de tantas cosas que nos están pasando. Por lo menos también hacer foco en lo positivo, porque han pasado cosas positivas. Sí, muchas. Sobre todo Muchas ver negativas, esas pero caras, también ¿no? positivas. Esas fotografías que veía de la Exacto. alegría del reencuentro Ay, de sí. los abuelos. Es como, mientras estamos viendo tantas noticias negativas de guerra, de esto, de inflación, le decía Diego, esto, bueno, por lo menos los abuelos están contentos de que están volviendo a Sí. vivir. Y verdaderamente si me a vivir. permiten agregar una cosa más. Igualmente la pandemia no ha terminado. Claro. Y es importante para cualquier grupo etario, pero para los adultos mayores, Sí. ser muy respetuosos, muy precavidos y poder ser prudente con las expectativas que uno tiene. Porque hay que darles espacios para que ellos se sientan cómodos y libres en donde están. Entonces, eso también es importante para tener en cuenta para cualquier vuelta, ¿no?, a la Seguro. presencialidad. Claro, No, y que no sí. se acostumbre, por ejemplo, como ocurre con las personas mayores, a veces las sentamos en la ventana como para dejar pasar la vida. No, los adultos mayores también tenemos sentimientos jóvenes, que si bien ese espíritu tenemos una experiencia de vida, hay muchas personas de generaciones 70, 80 que son sabiduría, son un libro de aprendizaje. Así que hay que disfrutarlos, vivirlos, cuidarlos y mimarlos, porque se nos está yendo esta generación. Muchísimas Muchísimas gracias. ¿Eh?